Buenos días, cuarentones. Dejamos Amberes, último día en Bélgica, y nos vamos a dirigir a Gante, que también tiene mucho que ofrecer. Cuarentones, ya estamos en Gante. Hemos llegado a la estación, hemos dejado las maletas en consigna y de ahí hemos cogido un tranvía. Atentos a los tranvías aquí, mirar bien Google Maps un par de veces antes de cogerlos porque os podéis liar. Nosotros nos ha costado un poquito orientarnos. Y ahora vamos a nuestro primer destino dentro de Gante. Y nos encontramos en el Rabot, que es una puerta medieval de 1491 que servía tanto de fortaleza como de presa del canal Liede. ¿Veis? Por ahí es por donde empieza el canal, lo que son las obras de ingeniería, ¿eh? Un consejo de transporte que nosotros hemos descubierto tarde, y es que hay un bono de transporte para el fin de semana que te cuesta tan solo 8,50 o por ahí anda. Y se puede usar sobre todo para los trenes de media distancia entre ciudades. Cuarentones, me encuentro en la Casa de Ajín, que es un museo que recrea la vida de los ciudadanos de Gante en el siglo XX. Es curioso que haya un museo así, ¿verdad? Pero creo que está bastante interesante. Yo igualmente soy del siglo XX y no tengo mucho tiempo, así que no voy a entrar. Cuarentones, me encuentro en las puertas del Castillo de los Condes de Flandes, que fue construido en el siglo XII por Felipe de Alsacia. Mirad, cuarentones, esas trampillas de madera que veis ahí las usaban para tirarle aceite hirviendo a los ciudadanos. Y esta de aquí es la primera chimenea de toda Gante. Y más escaleras como en todos mis viajes. Y esta de aquí es la famosa sala de torturas. Y esto de aquí, cuarentones, es la letrina que tenían los vigías, que como podéis ver da al río. Cuarentones, si venís a Gante no podéis perderos entrar aquí al Castillo de los Condes y sobre todo coger esto, la audioguía. A diferencia de en otros sitios donde ponen la voz así de, pues eso, de narración y tal, aquí es un belga que habla en español, en el caso de que, claro, cojáis la audioguía en español, y te lo cuenta todo de manera muy cómica, muy divertido y muy entretenido. Y esta de aquí es conocida, como no puede ser de otra forma, como la calle de los grafitis. Bueno, no está mal la calle, pero no los grafitis. Hay algunos que, bueno, se salvan un poco de la quema, pero los demás son grafitis maluchos. Cuarentones,
pues nos encontramos en la Catedral de San Bavón, aquí en Gante. Para mí, de todas las que hemos visto en el viaje, podría decir que es la que más me gusta, y eso que es la más chiquitita. Aquí además se encuentra la obra más robada de la historia, o eso dicen mis apuntes, que es la adoración del Cordero Místico, que es de los hermanos Van Eyck. Y estas son las famosas patatas belgas, que llevan distinto tipo de salsas. Para adentro. Bueno, cuarentones, llegamos al final de nuestro viaje por toda Bélgica, aquí en un especial de Cuarentón Viajero and Friends, con Gonzalo, Roberto y Alfonso. Han sido 5 días que han dado para mucho y para poco. Hemos estado en Amberes, donde hemos hecho base, hemos estado en Bruselas, hemos estado en Brujas y aquí en Gante es donde acabamos. Cosas que más me han gustado de Bélgica como tal: la comida, la bebida, mucha cerveza, como podéis ver, y yo no bebo cerveza, pero hay de distintas graduaciones y para todos los públicos, menos para los niños. Niños, no bebáis. Cosas que también me han gustado mucho: el transporte funciona bastante bien. Recomendaciones que doy: yo no me quedaría, como hemos hecho, en una sola ciudad haciendo base, porque te pierdes la noche y porque pierdes un tiempo más o menos grande en lo que es entre una ciudad y otra, más o menos 1 hora, hora y media en llegar, por ejemplo, a Brujas más la vuelta. Por lo demás, muy recomendable este país, aunque solo hemos hecho la parte de Flandes y Bruselas, y volveremos, por supuesto que volveremos.